Bienvenidos a mi podcast vivo, semanal, vivo de noche, libros, y hoy vamos a hablar de Isaac Asimov, autor de iRobot y la trilogía de los robots, la saga de los robots, y la saga más importante de Asimov y una de las más importantes de la historia de la ciencia ficción, la saga de la Fundación. La saga de la Fundación, considerada una de las sagas más influyentes de la ciencia ficción. Creo que con Duna de Frank Herbert, la saga de la Fundación debe ser la otra saga más influyente de la ciencia ficción. Esta saga influyó no solamente en la literatura, sino también bueno, ni hablar en las películas, en los films en general, pero también en la cultura. De hecho, Asimov influyó tanto en la cultura popular moderna, que ahora el Tesla, vieron que Elon Musk mandó un Tesla al espacio, un Tesla Roadster, un auto. ¿eh? Elon Musk mandó un auto al espacio, lo puso en uno de sus cohetes y lo lanzó al espacio y está yendo hacia el Sol en una trayectoria que no sabe cuánto va a durar. Bueno, adentro del Tesla que mandó Elon Musk al espacio está la saga completa de Fundación de Asimov en discos ópticos, no sé qué tipo de formato, pero digitalizado está la saga completa de la Fundación, para que se den una idea del impacto que tiene Asimov en la cultura en general. Bueno, ¿quién es Isaac Asimov? Seguramente lo conocen porque debe ser uno de los escritores más conocidos de la ciencia ficción y bien merecido lo tiene, porque Isaac Asimov es uno de los fundadores de la ciencia ficción moderna, digamos. En realidad se lo considera uno de los fundadores de lo que se llama hard science fiction, ciencia ficción dura. ¿Qué es la ciencia ficción dura? Es ciencia ficción basada específicamente en ciencia, sin fantasía, prácticamente bueno, Asimov era un científico, vamos a charlar un poquito de él, así que los libros de Asimov hablan de un futuro, pero de un futuro posible, digamos, que está soportado por las matemáticas y la física moderna. Todo lo que sucede en los libros y en la literatura de Asimov podría suceder a medida que la tecnología avance. No hay elementos de fantasía o demasiados elementos de fantasía en la ciencia ficción de Asimov. The Best, acá Manukian. ¿Qué haces, Manukian? Sí, es uno de los. Es uno de los número uno. Y en cuanto a ideas, es uno de los más imaginativos escritores de la ciencia ficción, no sé si no el más imaginativo. Bueno, hablemos un poquito de Asimov. Asimov nació en Rusia, aunque no lo crean, nació en Rusia en 1920. Pero de muy chiquito nació en una familia judía ortodoxa. Vieron que ahora está de moda esto de las películas de los judíos ortodoxos. Bueno, Asimov nació en el seno de una familia ortodoxa judía. Pero el padre no era creyente, no era religioso, no era como la serie Unorthodox, esta serie poco ortodoxa que está de moda ahora, un rebelde ni tuvo todos esos problemas, simplemente no le daba tanta importancia a pesar de vivir en una sociedad ortodoxa y por lo tanto no le inculcó a su hijo, a Isaac, este fanatismo por la religión. Era respetuoso de la cultura, pero no era demasiado fanático de la religión, el padre. Se mudaron de Rusia a los Estados Unidos, aunque ustedes no lo crean, antes no del comunismo, pero de la Guerra Fría. Moverse de Rusia a Estados Unidos o de Estados Unidos a Rusia era como
de un país a otro. En 1923 se mudan a Nueva York, son inmigrantes, como tantos inmigrantes que van a Nueva York, y ahí a los 3 años Isaac Asimov llega a los Estados Unidos y se cría en Nueva York, en el Bronx, en el barrio del Bronx, creo, en Estados Unidos. Así que su formación es inglés. Isaac Asimov, de hecho, no hablaba ruso, pero sí hablaba yiddish, porque, como les conté, venía de una raíz ortodoxa donde se hablaba yiddish. Les repito, el padre no era un fanático religioso, a pesar de estar dentro de un grupo muy, muy ortodoxo, así que no lo crió a Isaac en la ortodoxia religiosa. Sí en las costumbres, pero no lo obligaba a llevar esa vida religiosa. De hecho, Isaac Asimov era fanático de la ciencia ficción cuando era chico y aprendió a leer leyendo lo que llaman las pulp fictions, eran como unas revestitas de cuentos de ciencia ficción. Había pulp fictions de ciencia ficción, había pulp fictions de westerns y de crimen. El padre había puesto una serie de negocios en Estados Unidos, había empezado con uno y le había ido muy bien, y en esos negocios, que eran como las droguerías, los drugstores americanos, lo que sería, no hay una traducción acá, sería como un kiosco donde hay de todo, vendían estos libros de pulp fiction. Y Isaac Asimov se crió y aprendió a leer solo leyendo esos libros de pulp fiction. Hay que aclarar algo para seguir entendiendo quién es Isaac Asimov. Isaac Asimov es un genio real, no un genio, tiene coeficiente de genio. Fue presidente de Mensa en Estados Unidos y tiene un coeficiente superior a la media. Es un hombre que aprendió a leer solo a los 5 años y para los 12, 13 años ya estaba muy por encima del resto y tratando de entrar a la universidad. No lo aceptaron, quería estudiar medicina por la edad, porque en esa época no había esta idea de que los niños podían ser genios. Les parecía un chico impertinente que quería entrar a la universidad. Al final pudo entrar a la facultad de biología, de química, no de medicina, pero sí de biología. Y estudió y se recibió de bioquímico. Y después hizo un doctorado en química. O sea que a los 30 y pico de años era doctor en química. O sea, es realmente un cerebro superior. Pero siempre le gustó la ciencia ficción. Eso era porque, bueno, criado en una familia de la antigua, de orígenes judíos, se suponía que tenía que tener una profesión, y a pesar de lo capaz que era y de lo inteligente que era, no tuvo un gran éxito en la literatura al principio. Él empezó a escribir de muy chico porque le encantaba la ciencia ficción, pero esto es lo que pasa, no siempre el cerebro viene con el talento. Asimov es un genio con una cabeza increíble, pero no tiene un gran talento literario. Tengo que decirlo, sus libros son maravillosos por las ideas que tienen, por las cosas que plantean, pero literariamente no tiene la poesía de otros escritores. Entonces le costó mucho a Asimov hacerse camino en la ciencia ficción. Él se hizo amigo de un editor famoso de ciencia ficción que se llamaba John W. Campbell, que era el editor de Astounding Science Fiction, y Campbell le rebotaba todo lo que él le mandaba, se lo rebotaba, pero según él con unas cartas muy, muy cariñosas, y no es que lo rebotaba diciéndole sos un inútil, sino todavía no estás listo, está bien lo que escribís, pero todavía no estás listo. Escribió 32 cuentos
antes de que le aceptaran uno. 32 cuentos. Recién el número 33 se lo aceptaron y a partir de ahí no paró más y ya para cuando tenía 30 y pico de años había dejado la química, había dejado la ciencia y era un escritor de ciencia ficción y vivía de eso. Eso es lo que me pasa con Asimov. Me parece realmente un genio, me parece que sus ideas son brillantes y sus libros hacen preguntas y plantean mundos realmente fuera de lo normal, fuera de la cabeza de una persona normal, pero su talento literario no es gran cosa. Es como si, a veces siento con Asimov que para poder transmitir las ideas que él quiere transmitir, está obligado, se siente obligado a contar historias para poder hablar de los mundos que él quiere hablar, de las sociedades que él quiere hablar, de las ideas que él quiere hablar. Dicho esto, es uno de los grandes de la ciencia ficción. Y ahora es fácil leer su saga, la saga de Fundación o la saga de los robots, porque ya ha influido en prácticamente toda la cultura moderna. Entonces la idea de un robot que quiere ser humano o de una inteligencia artificial que va encontrando su conciencia propia y el ser, es algo no muy novedoso, pero él fue el primero que lo planteó en su saga iRobot. Vamos a empezar a charlar un ratito de iRobot. ¿Qué es iRobot y qué hizo esta saga? iRobot no es una novela, es una serie de relatos sobre robots que están compilados en este libro que se llama iRobot, con la excusa de que hay un hilo conductor que es una estudiosa de la inteligencia artificial que cuenta estas historias de los robots. Pero en realidad es una serie de cuentos, porque lo que hace Asimov en toda su serie de los robots, en realidad es una excusa para tratar de preguntarse dónde termina lo artificial y empieza lo humano. ¿Dónde una inteligencia puede dejar de llamarse inteligencia artificial y puede llamarse vida? Porque tienen que entender que Isaac Asimov es ateo. No es un ateo militante, pero es ateo, no cree en lo divino. De hecho, es fundador de la Sociedad Escéptica Americana, es un escéptico. Entonces, él no cree en lo divino, no cree en nada sobrenatural. Entonces, para él, la pregunta de cuándo alguien está vivo, qué es la vida, cuándo alguien está vivo, cuándo alguien es un ser vivo, es una pregunta mucho más profunda que por ahí para una persona creyente. Yo tengo que confesar que soy creyente, y entonces para mí hay un elemento sobrenatural en la vida, que tiene que ver con la chispa divina. Eso, que para Asimov es magia, no existe. El alma o llamarlo el espíritu o la chispa divina, o como quieras llamarlo, eso que los creyentes creemos, para Asimov es una estupidez. Entonces, para Asimov, el hombre es simplemente una materia organizada que tiene una estructura de pensamiento que es como si fuera un programa de computadora, pero muy avanzado. Entonces él se pregunta dónde termina la inteligencia artificial y dónde empieza el ser. Parece una pavada, pero para un creyente el ser es algo sagrado, sobrenatural, que tiene la chispa de vida. Pero para un ateo es una pregunta muy profunda. ¿Dónde empezamos a ser seres vivos? Y iRobot es una serie de cuentos donde Asimov
usa a los robots para preguntarse sobre qué es ser, cuál es el ser, ¿no? Donde, como Descartes decía, pienso, luego existo. Bueno, ¿cuándo llega el momento donde un robot deja de ser un robot y se convierte en un ser vivo? Eso está muy bien visto en una película que se hizo basado en un cuento de Asimov, de la serie de los robots, que es El hombre del bicentenario, de Bicentennial Man, o de Positronic Man, porque hizo dos versiones, una corta que es un cuento que se llama El Bicentennial Man, El hombre del bicentenario, y después hizo una novela de ese cuento que se llamó El hombre positrónico. Se hizo una adaptación con Robin Williams, no sé si se acuerdan de esa película en el cine, y ahí está muy respetada el pensamiento de Asimov, y está muy clara cuáles son las preguntas que se hace Asimov a través de la serie de los robots. Hay una película de Will Smith que se llama iRobot, que es una pelotudez, es divertida, pero no tiene nada que ver con lo que escribió Asimov, no tiene nada que ver con la saga de los robots. Es una boludez hollywoodiense. Pero El hombre del bicentenario con Robin Williams está bastante cercana a las preguntas que se hace Isaac Asimov sobre la vida y el ser, y qué es un ser vivo, y qué es un ser consciente, y qué es un ciudadano. Bueno, la saga de los robots es enorme. Este libro es el más conocido, iRobots, tiene 8 cuentos, pero además hay varios otros libros de antologías de cuentos de los robots, y después hay varias novelas, porque hay una cosa que pasó con Asimov. Él tiene 3 grandes sagas, ¿no? La saga de los robots, la saga de la Fundación y la saga del Imperio, ¿no? Esas 3 sagas, Asimov en los últimos años de su vida las fue uniendo. Tenía la idea de unir esas 3 sagas y aparecen todas en el mismo universo. Entonces, después vamos a hablar, pero en los últimos años de su vida Asimov escribió un montón de libros para conectar todas las sagas entre sí y armar como una lógica dentro del universo de Asimov. Pero la saga más importante de Asimov es la saga de la Fundación. Es la saga más importante de Asimov, es una de las sagas más importantes de la historia de la ciencia ficción. Permiso. Y en esta saga que Asimov escribió, inspirado en la historia del Imperio Romano, Asimov se hace un planteo sobre cuál es la evolución natural del hombre en su expansión por la conquista de otros planetas, su expansión en la necesidad del espacio, que la Tierra, ya lo estamos viendo, se agotan los recursos. Entonces, para Asimov, el hombre naturalmente tiene que salir a conquistar el espacio cercano a otros planetas, y eventualmente para Asimov es una cuestión natural de la conquista de la galaxia por el hombre. Y una vez que eso se logra, que se ha conquistado la galaxia, se ha establecido un imperio galáctico, que esa sería la saga de Imperio, la otra saga de Asimov, que es la saga de Imperio. Una vez que se ha constituido como un imperio galáctico, ¿cuál es, y acá aparece la saga Fundación, el desarrollo natural del hombre después, cuando ya los desafíos ya no están, por lo menos los desafíos de espacio y de conquista? Ahí aparece la saga de Fundación. En la saga de la Fundación, lo que dice Asimov, basado en la historia del Imperio Romano, es que es natural que todo imperio decaiga y se destruya por las contradicciones que tiene en sí mismo, no por una amenaza exterior, no por una pandemia como nosotros, sino por su propio triunfo. El triunfo de un imperio es el final de un imperio. Esto es lo que piensa Asimov, que es de hecho lo que sucede con el Imperio Romano. Son
propias contradicciones del triunfo de un imperio establecido las que lo llevan a colapsar. Y ahí es donde aparece la saga Fundación. En este imperio galáctico, que tiene la sede en un planeta que se llama Trantor, existe un historiador, un psicohistoriador, que es una mezcla entre psicólogo e historiador, que se llama Hari Seldon. Hari Seldon estudia la psicología de masas. ¿Qué significa esto? Él dice, no se puede predecir lo que va a ser una persona, no se puede predecir lo que va a ser un grupo de personas, pero sí se puede predecir lo que va a ser una gran masa de personas en un largo tiempo, en un espacio de tiempo. Yo no puedo saber lo que va a ser una persona en una semana, en un mes, pero sí a lo largo de los años puedo saber cuál va a ser la tendencia de una masa de personas. Y esto, repito, toda la ciencia ficción de Asimov está basada en ciencia dura. Esto está basado en la teoría de los números, de la teoría de los grandes números, de la estadística. No es una tontería, y de hecho muchas de las cosas que él predice en lo que él llama la psicohistoria, esta ciencia que inventa este Hari Seldon para predecir el comportamiento humano en grandes masas, de hecho ahora se estudia y se usa, y lo vemos en los datos de las redes, de cómo se usan los datos de las redes para tomar lo que se llama, para tomar información, para poder predecir hacia dónde se mueve una determinada población e inclusive influir sobre esa población. Todo eso que ahora estamos viendo, que está tan de moda, que de hecho se instalan fake news para producir un determinado efecto sobre una población, porque se estudia hacia dónde puede ir esa población, todo eso lo predijo Isaac Asimov en esta saga, en Fundación, hace 60 años. Este libro es del año 50, más de 60 años, hace 70 años. Hace 70 años, este libro se escribió en el año 50 o 52, por ahí. Entre el 50 y el 52, pues es una serie de relatos. El primero es una serie de relatos que salieron en revistas, en la revista Fantasy and Science Fiction. En este libro predice Asimov todo lo que está sucediendo ahora. Todo esto de la Big Data que está pasando ahora y de cómo se puede empujar a una población a tomar decisiones. Esto lo predijo Asimov hace 70 años en esta saga, la saga Fundación. En esta saga hay un tipo que se llama Hari Seldon, que es este psicohistoriador, que se da cuenta que la destrucción del imperio es inminente. No hay nada que hacer, el imperio va a desaparecer por sus propias contradicciones y no hay nada que se pueda hacer para evitarlo. Nada. Pero lo que él predice es que después de la destrucción de este imperio, que va a ser tan devastadora, va a haber 30.000 años de caos y de anarquía en la galaxia. De planetas peleando entre ellos, de caos, de muerte, de anarquía, de hambre. Entonces, lo que dice Hari Seldon es: no podemos evitar la destrucción del imperio porque ya está muy avanzado el proceso, pero lo que sí podemos hacer es plantar las semillas para que el caos y la anarquía que va a seguir dure menos, en lugar de 30.000 años, 1.000 años. Entonces el objetivo de la Fundación no es evitar la destrucción del imperio, sino evitar el caos que va a venir después de la fundación, de la destrucción del imperio. Es fascinante. Les digo, les repito, las ideas de Asimov, los planteos de Asimov son únicos. Esa es la premisa de la saga de Fundación. No se las voy a contar porque no quiero spoilearles la historia, pero básicamente es la historia de esta fundación tratando de no evitar la caída del imperio, pero reducir a lo menos posible
la decadencia que va a venir después. Fundación es el primer libro, el segundo libro se llama Fundación e Imperio, que es naturalmente el momento en que la fundación y el imperio, perdón, ¿qué es la fundación? No puede decirle al imperio, al emperador, a pesar de que es un científico muy famoso, Harry Seldon, no le puede decir, esto se va a acabar, el imperio se termina, y tengo un plan para que lo que viene después, en lugar de ser un caos de 30.000 años, sea un caos de 1000 años. No le puede decir eso, entonces lo que le dice es que va a ser la enciclopedia galáctica. Miren, otra idea que después se usó un montón de veces. 70 años antes la enciclopedia galáctica la inventó Asimov. Le dice que va a juntar a todos los científicos más grandes del imperio y va a formar una fundación para reunir todo el conocimiento del imperio en una enciclopedia que se va a llamar la Enciclopedia Galáctica. El emperador feliz, le parece una obra magnífica, digna del imperio, y le da un planeta que se llama Terminus, que está perdido, para que haga ese trabajo. Entonces ahí la fundación se crea, pero el secreto, la fundación no está trabajando para armar una enciclopedia, sino para detener el caos y la anarquía que va a venir con la caída del imperio. Fundación e Imperio es la segunda parte, cuando la fundación y el imperio se enfrentan, porque obviamente va a haber un enfrentamiento, y la tercera parte es segunda fundación. No les voy a contar, porque no les quiero arruinar esta trilogía, que es fantástica, fantástica, es de lo mejor que se ha escrito en ciencia ficción, pero la segunda fundación es un giro muy interesante que da Asimov a toda su historia. Esta es la trilogía de fundación. Pero como les repito, Asimov, en los últimos años de su vida, Asimov es un fanático de la escritura. Su verdadera pasión es escribir. Vive para escribir, lo dice varias veces en varios reportajes, es un vicio la escritura, no puede parar de escribir. Y a veces tendría que haber parado. La cosa es que en los últimos años de su vida se dedicó a escribir libros para unir todas las trilogías y sagas que él había, y pequeñas mitologías que él había creado. Los robots, por un lado, la fundación, el imperio, todo en como una especie de mega saga de 16 libros, que se pueden leer casi cronológicamente, comenzando con los libros de robots y terminando con los libros de la saga de la fundación. Y entonces hay un montón de otros libros de la fundación que estiran esta trilogía, pero la verdad es que son muy malos, se los tengo que decir. No tienen la calidad ni el nivel de estos tres, que es realmente una trilogía que está por encima de la literatura normal, de la media. Los otros son como compendios, pero no tienen el vuelo de estos tres. Se llaman Preludio a la Fundación, donde aparece la historia de cómo este científico Harry Seldon empieza a descubrir esta idea de que el imperio se va a terminar. El otro se llama, no me acuerdo, hay otro más, escribió dos precuelas, Preludio a la Fundación y no me acuerdo cómo se llama, dos más para conectar la fundación con los robots, que se llaman Fundación y Tierra, y no me acuerdo también. Y en los últimos libros de la Fundación, él lo que quiere es conectar la saga de la Fundación con la saga de los robots. Y está bien, no voy a decir que no, pero esta es la verdadera trilogía. Hablar de Asimov es hablar de uno de los fundadores de la ciencia ficción. Asimov es uno de los 2 o 3 escritores, junto con Bradbury o Heinlein o Arthur C. Clarke, que sacan
a la ciencia ficción de estos Pulp Fictions, de ser historias de cowboys en el espacio, de ser historias de guerras espaciales y básicamente eran como westerns, pero en el espacio, y empieza a darle a la ciencia ficción un sentido de género propio, con preguntas y con disquisiciones que le son propias a la ciencia ficción. Es como que la ciencia ficción crece, deja la adolescencia con Asimov, Bradbury que le da la poesía, con Bradbury empieza la poesía en la ciencia ficción, con Asimov empieza el what if, el pensamiento racional en su más alto nivel. ¿Qué pasaría si? De hecho, las leyes de la robótica que están en iRobot, que inventó Asimov, se usan en este momento, o se estudian en lógica para construir la inteligencia artificial de los que se está investigando. Entonces Asimov es uno de los tipos que saca a la ciencia ficción de la niñez o de la adolescencia y le pone pantalones largos. Este es otro de sus grandes libros, El fin de la eternidad. No puedo cerrar esta charla de Asimov sin hablar de este libro, El fin de la eternidad, que no pertenece a ninguna de las sagas de Asimov, es una obra de arte. El fin de la eternidad habla sobre los viajes en el tiempo y la posibilidad de hacer viajes en el tiempo. Fíjense, pero no desde, vuelvo a lo mismo, no es la máquina del tiempo de H.G. Wells, sino está sustentada por una física o por una matemática creíble en todo caso. El fin de la eternidad se plantea cuál es el sentido del viaje en el tiempo. Es maravilloso. No les quiero contar el final, pero es tremendo, porque si existe el viaje en el tiempo, y acá se plantea que debe existir, porque creemos que no es posible, es muy interesante el fin de la eternidad, pero acá se plantea si es algo aconsejable. Es muy interesante este libro. Bueno, espero que les haya gustado. Lean Asimov. ¿Cuál es mi...? Si tuviera que darles un consejo sobre qué leer, El fin de la eternidad, la trilogía de la Fundación y esta serie de cuentos iRobot. Con eso ya tienen una idea clarísima de las preguntas y las disquisiciones de Asimov sobre la vida y sobre el hombre. Y realmente, si les gusta, hay muchísimo más para leer. Asimov es uno de los escritores más prolíficos que hay. No les hablé todavía además tiene una colección de libros de divulgación científica. Fue el primer gran divulgador científico, porque es un científico de verdad, es un doctor en bioquímica, reconocido. De hecho, llegó a trabajar para el gobierno americano. O sea, es realmente una mente científica superior. Y escribe varios libros de divulgación científica que son fantásticos, y también es importante leerlo. Antes de Carl Sagan estuvo Asimov. No sé si hubiera habido un Carl Sagan si no hubiera habido un Asimov, para que se den una idea de la importancia que tiene Asimov en la vida moderna en general. Influyó en todos lados. Era amigo del creador de Star Trek, Gene Roddenberry, era amigo de Asimov, y muchas de las cosas que están en Star Trek, que se dice que es la serie de televisión más realista en cuanto a las posibilidades tecnológicas. Star Wars es como una fantasía del espacio, pero Star Trek tiene una física que la sustenta. Es porque Asimov asesoraba a Gene Roddenberry permanentemente, porque era también un fanático bueno, le encantaba Star Trek. De hecho, hay varios personajes de Data, el robot de Star Trek, la segunda generación. Data está basada en
personajes de la serie de robots de iRobot. El cerebro positrónico de Data, que lo van a escuchar si ven Star Trek La Nueva Generación, está basada en las ideas de Asimov. Bueno, podría hablar horas de Asimov, es uno de los grandes y ha influido en toda la vida nuestra. Aunque ustedes no lo crean, en la vida de ustedes ha influido muchísimo Asimov, pero prefiero que lo lean. Así que El fin de la eternidad, buenísimo. La trilogía de la Fundación y iRobot, y nada, cuéntenme. Veo que a Manukian le encanta. Bueno, gracias a todos, los quiero. Nos vemos el lunes que viene. Bueno, si les gustó, suscríbanse, ya saben, porque me sirve. Pongan like, suscríbanse y todo eso. Los quiero mucho. Nos veo la semana que viene. Chao.